que nace en Latinoamérica. Las perspectivas que les traigo en relación con la educación en salud, que no implica solamente un cambio de nombre para o en, sino que implica un cambio de paradigma, son perspectivas que, por ahí, el otro día tenía charlado con una visita y me decía, Elsa, ¿por qué esto no existe en Europa? Bueno, porque ellos ya tienen un montón de cosas resueltas. Por ejemplo, la educación sexual integral, el embarazo adolescente, ellos ya lo tienen todo resuelto. Uno va a los congresos y esos temas no aparecen. Es irónico, no sé, no le pongo las comillas, pero ¿no? Es como que uno va a los congresos por ahí de enseñanza de las ciencias y estamos volviendo a instalar temas que parecían como superados. Quiero decir, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con las investigaciones en relación con la metacognición o con, digamos, hay muchísimos temas que son transversales a las didácticas que son interesantísimos. Nosotros estamos trabajando en otra línea que es, por ejemplo, cómo instalar la reflexión sobre la práctica en la formación profesional docente, ¿no? Donde lo que decimos es que sin reflexión sobre la práctica, reflexión fundamentada, no hay un verdadero aporte al conocimiento profesional docente. Pero más allá de esos temas transversales, hay temas que todavía son cruciales y que hoy en día en muchos congresos no aparecen. Estamos volviendo a instalar, por ejemplo, la discusión en relación con la educación sexual integral o la educación para la salud. Y digo, hace 2 años, o el año pasado, si no me equivoco, bueno, en el Congreso de Enseñanza de las Ciencias, que organiza la famosa revista de Enseñanza de las Ciencias, planteamos una mesa de educación en salud, por ejemplo. O sea, temas abandonados, como si estuvieran absolutamente resueltos. Y esto no está resuelto. No estamos pudiendo lograr nada en relación con la educación para la salud. Y eso es justamente el tema que traigo acá. Nosotros llevamos adelante una educación para la salud que no promueve salud. ¿Está bien? Ni siquiera previene enfermedades, hablamos de promoción, ¿no? Entonces, bueno, tal vez haya algo para revisar ahí. Y lo interesante es que hay muchos grupos en Latinoamérica que están trabajando en estas perspectivas. Lo que no hay todavía, y esto se lo digo a propósito, es mucho trabajo en relación con la educación, con llevar al aula, a las escuelas, a los diferentes niveles, estas nuevas perspectivas en relación con la salud. Entonces es ahí donde hay un área de vacancia. Y eso es en lo que estamos reunidas, diferentes grupos trabajando. En octubre hay un congreso virtual que se hace a partir de universidades colombianas en las que estamos colaborando. Brasil, Chile, Argentina, México. Es un congreso virtual, si les interesa lo pueden buscar en la web, que se llama Educación en Biología y Educación Ambiental. Lo buscan y enseguida lo van a encontrar, organizado a partir de la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí va a haber también una mesa donde se hable de educación en salud, con 2 colegas de Brasil, una de México y una de Argentina. Digo, estos temas estamos instalándolos como perspectivas sumamente importantes, como problemáticas sumamente importantes en la región. Es un tema muy complejo. Bueno, acá les quería comentar que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, específicamente en el profesorado de la facultad, que forma parte de la Universidad de Buenos Aires. Hay un grupo, tenemos el grupo de didáctica de la biología con varias líneas de investigación, y ahí les puse también, si ustedes ponen grupo de didáctica de la biología, Universidad de Buenos Aires, y van a encontrar nuestro sitio web, y ahí hay publicaciones, eventos, trabajos, líneas de investigación que llevamos adelante, por si quieren saber más del grupo, y ahí tenemos algunas personas del grupo, con algunos colegas,
Mario Quintanilla de Chile, una colega mexicana, colegas de Colombia. Bueno, y este es un encuentro al que les invito. Lo organizamos el 18 de noviembre, ya vamos por el 16. Este año volvemos a la presencialidad y es un encuentro en la que estudiantes de profesorados presentan con sus trabajos. Si les interesa, me escriben, yo les mando los datos, y si no, escriben al correo que les puse ahí abajo. Y es un encuentro que dura todo el día, es un viernes, y tenemos a la mañana talleres. Hay una visita guiada también a la reserva que tenemos ahí en Ciudad Universitaria, una solita, no tenemos el lujo que tienen ustedes acá con las excelentes visitas que organizaron. Después tenemos a la tarde, hay algunas visitas a laboratorios de investigación dentro de la propia facultad, y también tienen póster, un momento de póster en la que estudiantes de profesorado junto con sus docentes presentan sus trabajos, y después una conferencia que todavía no tenemos la menor idea de quién la va a dar, pero siempre invitamos a alguna persona que apreciamos, ¿no? Bueno, y voy ahora sí a comenzar con la temática de esta charla particular. Diversos indicadores muestran que no estamos logrando absolutamente nada en relación con la educación para la salud. Lo que se ve, por ejemplo, en toda la región es que el embarazo adolescente, no hablamos de precoz, el embarazo adolescente va en aumento. En los últimos 10 años aumenta el embarazo a edades cada vez más tempranas. Y ojo, no solo quiero mencionar que cada vez hay más embarazos en la franja, por ejemplo, de 13 a 15 años, sino que además, y lo voy a decir muy a propósito, también hay que vigilar en relación con la educación sexual integral, que esos embarazos, y esto es lo que se oculta muchas veces, la mayor parte de las veces ocurre por violaciones intrafamiliares. Entonces también ese es un punto, ¿no?, que no podemos dejar de desconocer, porque hablamos de embarazo precoz y no hablamos de embarazo como producto de una violación, ¿no?, que sería aquello a lo que tendríamos que apuntar sobre todo. Bueno, en Argentina, por ejemplo, en los casos de sífilis, las infecciones de transmisión sexual, no hablamos de enfermedades, ¿no?, porque el SIDA nos trajo esta distinción entre enfermedades e infecciones. Uno puede tener una infección de transmisión sexual y no estar enfermo. Y esto es interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué significa enfermedad? ¿Qué significa estar enfermo? ¿Estamos tan seguros cuando pensamos la diferencia entre salud y enfermedad? ¿Qué sería un enfermo? Si yo, por ejemplo, padezco diabetes, no soy diabética, no me defino por la enfermedad, sino que tengo un padecimiento y me tomo el nivel de glucosa y me medico, o tengo el colesterol alto y tomo mi medicación todos los días, bueno, yo puedo no sentirme enferma. Entonces también vamos a cuestionar esta definición de salud o de enfermedad, ¿está bien? Bueno, esto es un dato que yo no saqué de una tesis, pero si ustedes buscan, hay muchos autores, autoras, simplemente buscando las estadísticas de su país, van a encontrar que estos son datos muy comunes en todos los países. ¿Cómo nace el campo de la educación para la salud? El campo nace a partir de la confluencia de dos modelos, paradigmas o multiparadigmas de la época. Imaginen que estamos hablando de mediados, fines de 1800, principios de 1900. Esto es bastante común en la región, digamos, en el mundo. Yo busqué datos para Uruguay y son muy similares a Argentina y otras partes del mundo. ¿Qué teníamos en educación? Teníamos una perspectiva, por un lado, positivista. Por un lado, la ciencia era eso que se hacía con experimentos, con un método científico, y modelos
¿no? El positivismo atrás del modelo conductista, la objetividad, con todo lo que eso implica, y por el otro lado, en el campo de la salud, los modelos higienistas. Entonces, de la confluencia de estos dos campos, nace la construcción del campo de la educación para la salud. Entonces, hay que pensar que muchas veces, hoy en día, seguimos atados a estos modelos. Conductismo no les quepa la menor duda, y ahora van a ver por qué. Y en el modelo higienista también venimos arrastrando muchas de esas tradiciones. Cuando ustedes dan clase de educación para la salud o desde otras disciplinas, por ahí hacen una indicación a un alumno o dan una clase un taller de educación ambiental. Terminaron el taller, hay que cuidar el ambiente, el aire, el suelo, lo que fuere, y resulta que cuando se fue todo el mundo, el aula es un asco, está llena de papeles tirados, basura. Y uno dice, la miércoles, fracasé, no aprendieron nada, ¿no? Uno tiene la expectativa, y a veces yo digo, de la sobreexigencia que tenemos de docentes, las docentes, los docentes. Yo sé que a ustedes no les gusta el vocabulario usar, ¿sí? Digo, mejor, el les, ¿no? ¿También? Bueno, porque puedo excluir a alguien, ¿no? Con el los y las, por supuesto, pero bueno. Hace unos años yo venía y me decía, la Real Academia me importa un pito, le decía yo. Está hecha por varones con reglas machistas, pero bueno, gracias. Digamos, nosotros como educadores, tenemos la expectativa de que nuestros alumnos cambien conductas. Nosotros queremos, cuando hacemos educación sexual, que en el momento en que ellos están teniendo relaciones, me tengan a mí en la cabeza diciéndole ponete el profiláctico, forno, ¿no? A ver, yo digo, no, por favor, de ninguna manera, ¿no? Pero quiero dar la clase de educación sexual y que elija ponerse el condón. ¿O no? ¿Qué pasa si el alumno dice, bueno, muy bien, yo tengo claro que el condón previene el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, pero no lo uso porque no quiero? Uno se siente un fracaso. Bueno, acá tenemos que empezar a cambiar, a revisar, por lo menos a reflexionar sobre nuestras expectativas. Nosotros tenemos esa expectativa, pero la verdad no estamos logrando nada. Entonces, habrá que, por ahí, revisar nuestras expectativas. Tal vez la expectativa pase porque esa persona tenga la información suficiente como para tomar una decisión reflexionada, que es muy diferente a que haga lo que yo quiero. Y esto me lo decía hace poco Hugo Spinelli, que es el director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús. Les recomiendo buscarlo, tienen unos escritos preciosos. Me dice, vos en tu casa, con tu marido, con tus hijos, ¿no lográs que hagan lo que quieran? Yo digo, la verdad que no. Me dice, bueno, es eso lo que tendríamos que tomar como ejemplo. Y vos le decís, si hacen lo que vos querés, no. De ninguna manera, ¿no? Bueno, eso es lo que tendríamos que tener en la cabeza. Si no lo logramos, taladrándole la cabeza a nuestros maridos 30 años o 20 con nuestros hijos, bueno, la verdad que hay que pensar que tal vez no sea una buena expectativa, no sea una buena técnica lo que tenemos. No lo logramos en educación, ni en educación ambiental, ni en educación para la salud. No logramos el esperado cambio de conducta. Entonces habrá que cambiar las expectativas. Tal vez necesitamos un ciudadano empoderado que pueda tomar decisiones, aunque sus decisiones no nos gusten. Yo sé que lo que planteo es fuerte. Y lo que pretendo con esta charla es clavar espinas, en el mejor de los casos. Es decir, que alguna espinita quieren lograr esto con sus alumnos en el aula. Sería maravilloso que alguno
de los 40 se le queda una espina clavada, la siguiente venga y me diga, a mí esto no me cierra, no me quedó claro, algo que le moleste, ¿no? El higienismo en la escuela nos parece un modelo muy lejano, ¿sí? Y sin embargo, lo que se ve es que ese higienismo está presente de diferentes formas. Voy a hacer una pequeña exposición sobre el higienismo. Dice la salud pública, fíjense, como práctica administrativa y política de gobierno. O sea, la salud pública empieza como una política de parte de los estados, se desarrolla a partir del siglo XIX, y dice, como parte de los programas de salud pública, se inician en muchos países acciones para promover la educación sanitaria de la población. Dice, esa educación se ve materializada en la escuela. Yo vi que ustedes el cuerpo, le llaman cuerpo médico escolar, ¿no? No, en Argentina, por ejemplo, consejo médico escolar. El cuerpo médico escolar nace a partir de estas perspectivas higienistas, ¿no? No estoy diciendo nada en contra, también no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente contando el cuento de cómo nace. Dice, el accionar del cuerpo médico escolar asume una función de control, dicen Adriana Puigros y Ángela Eisenstein, en cuanto a la prevención de enfermedades y de los comportamientos morales de los niños y de las familias obreras. ¿Por qué moral? Porque esta salud, esta concepción de salud tiene mucho de moral. O sea, no era solamente una salud en relación con no contagiarme lepra o sífilis, sino también tenía una concepción moral. Es decir, hay ciertas personas, hay ciertas tradiciones, hay ciertas costumbres que yo tengo que descartar por amorales, ¿no? Piensen cuánto de esto todavía resuena en nuestras cabezas. Muchas cosas que las consideramos malas, no porque puedan ser perjudiciales para la salud, sino porque no está bien, ¿no? Por ejemplo, una persona obesa que no se cuida con las comidas, nos cae mal. ¿Por qué? ¿Por su salud? Bueno, piénsenlo, ¿no? ¿Qué representa para esa persona, por ejemplo? Si hacemos alguna consideración en relación con eso. Bueno, el higienismo se sabe, esto lo dicen, les pongo ahí los autores por si quieren las citas, por si quieren buscarlas. Dice, tiene como finalidad el control de las familias anormales. ¿Quiénes eran esas familias anormales? En general pobres e inmigrantes o nativos, originarios, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es restringir, por ejemplo, en muchos casos, la reproducción de esas familias. Se trata de la ritualización. Uno dice, hay rituales, se enseña a lavarse las manos, pero no se le explica por qué es importante lavarse las manos. Esa ritualización tiene que ver con el conductismo. El conductismo es repetir que algo queda, reforzar las conductas, ¿está bien? Y no importa la explicación que haya atrás, no buscamos explicaciones, buscamos conductas para erradicar, dice, los malos hábitos de la población. Acá les traje, buscando, por ejemplo, esta cuestión del higienismo en Uruguay, encontré este artículo que se llama La medicalización de la asistencia en Uruguay a principios del siglo XX, y dice, la atribución al saber médico de su calidad de científico y la consideración social hacia la ciencia como hacedora del progreso y superadora de la barbarie favorecieron que el mensaje higienista impactara en todas las áreas de la vida. La escuela, el hospital, el trabajo, el ocio, la política, la familia, en particular las familias pobres. Ya hay un juicio de valor ahí. Durante el pasaje del siglo XIX al XX, el higienismo es un soporte institucional instalado en la sociedad uruguaya a través de los dispositivos que formaban parte de dos de los sistemas fuertemente integradores: la educación y la salud.
agentes relevantes en ese diagrama de elementos de carácter disciplinador. Es decir, se buscaba de nuevo disciplinar las conductas. ¿Bien? Y la educación tuvo un rol muy importante. Digo, esto hay que tenerlo claro, porque por ahí hay que revisar también cuánto de eso no está metido en mi cabeza, de alguna manera. Acá hay unos libros donde fíjense cómo aparece el higienismo, anatomía, higiene, biología de higiene, anatomía, fisiología de higiene. Este libro de Vidal, por ejemplo, yo les comentaba que en Argentina también hubo uno, ahora se los voy a mostrar, y en Perú, por ejemplo, hay una edición actualizada de este libro de higiene de Vidal. Ahora, hoy en día, hay una edición nueva, o sea, seguimos con la misma perspectiva. Y, por ejemplo, en Argentina, higiene y puericultura, que era el libro para las escuelas de las chicas se ríen, para las escuelas de maestras, porque sobre todo era una profesión para mujeres. En las escuelas para maestras, las escuelas normales, el libro era higiene y puericultura, ¿no? Con todas las normas, es muy lindo verlo, ¿no? Dice, García Velardi tiene un artículo muy lindo que aparece en la revista de enseñanza de la biología, que se llama Primeras inscripciones de las ciencias naturales como disciplina escolar en la escuela primaria argentina, y dice, bajo la influencia del discurso científico positivista, la higiene es la disciplina que da respuesta a una de las mayores preocupaciones del Estado, ¿no? Que es vinculada con el saneamiento de los sujetos y la eliminación de la barbarie. Ven que hay un juicio de valor ahí. De la degeneración racial y de toda marca cultural que proviniese de inmigrantes y de los pueblos originarios. Ambos grupos eran identificados como individuos peligrosos, portadores de los venenos raciales de la prostitución y el alcoholismo. En tanto discurso dominante, la higiene y la moral se inscriben como un dispositivo de control de los problemas sociales a través de la ritualización de prácticas escolarizadas, ¿no? Bueno, en muchos países, el higienismo se sumó a las perspectivas eugenésicas de la época. Perspectivas que tienen como intención mejorar la raza, ¿no? Para eso hay que controlar la reproducción. Cuando nosotros pensamos en la problemática del embarazo a edades muy tempranas, estamos pensando en el embarazo de chicas de 13, 14, 15 años pobres, ¿o no? ¿Por qué? Porque se les rompe el proyecto, o sea, se acaba el proyecto. ¿Qué proyecto? El mío. ¿Cuál es el de ellas? No lo sabemos. Nunca les preguntamos. Van a abandonar la escuela, los estudios, o sea, cuando trabajamos en educación sexual para prevenir el embarazo adolescente, estamos pensando en una adolescente pobre. Entonces también hay una mirada eugenésica. No nos da lo mismo el embarazo de una niña rica que de una niña pobre. Y a la niña pobre nosotros pensamos que el embarazo termina con nuestro proyecto de vida, no con el de ella, porque nunca le preguntamos. Entonces también tenemos, de alguna manera, resabios de una perspectiva eugenésica, que está mal embarazarse. En Argentina, por ejemplo, me dice, se embarazan para cobrar los planes sociales, ¿no? Se embarazan para que les den... Digo, pero vos sabés algo de lo que implica para ella a los 13, 14, que además muchas veces, la mayoría de las veces, es producto de una violación. No digo siempre, ¿no? Pero se sabe estadísticamente. Ese tema no lo tocamos. Ese tema lo dejamos de lado, ¿no? Censuramos el embarazo adolescente, el embarazo a los 15 años, porque pensamos en un montón de cuestiones vinculadas con cuestiones raciales, muchas veces. En Argentina, por
ejemplo, hasta hace muy poco, hasta el año 2018 creo que fue, o 2008, pero era lo mismo, había lo que se llamaban los análisis prenupciales. Y acá en Uruguay, estuve buscando qué pasó con eso, y hay artículos que dicen que en Uruguay se intentó instalar el análisis prenupcial. Los jóvenes, las jóvenes no deben saber de qué hablo, pero digamos, para casarse legalmente, uno tenía que hacerse análisis de sangre, de orina. Si uno tenía sífilis, no se podía casar hasta que no se cure. O sea, ¿quieren decir algo? En Uruguay nunca fue obligatorio, pero encontré un artículo que dice que lamentablemente en Uruguay nunca fue obligatorio. Entonces no se llegó a instalar el análisis prenupcial porque no lograron hacerlo obligatorio. Ahora, díganme ustedes, ¿por qué si yo tengo una infección, tengo SIDA, no me permite el Estado casarme? ¿Tengo HIV o tengo sífilis? A ver, ¿hay algo más eugenésico que eso? Si yo tengo una infección, no me permiten reproducirme, ¿no? Bueno, y sin embargo, en Argentina, recién hace muy poquitos años que se eliminó. Y es algo en lo que nunca pensamos. Parece de loco, ¿no? Pero, bueno, lo asumíamos como algo que había que hacer. Articulados con la experiencia, en muchos países se crearon nuevos objetos de estudio enfocados en garantizar una buena población, como fueron la obstetricia, la puericultura, la higiene mental, lo que permitió asociar prácticas a instituciones de carácter político y normativo. O sea, la higiene se llevó a muchos ámbitos, al ámbito privado, como esto de me puedo casar o no, también al ámbito laboral, la higiene en el trabajo. Por supuesto, a partir de ahí también se empezaron a construir cloacas, caños, ventilaciones, es decir, buenas medidas higiénicas pensando en grandes pandemias, por ejemplo. Dice, la educación física junto a la higiene, bueno, esto es todo un tema, miren, a quien le interese, es precioso el tema de ver cómo el higienismo estuvo y sigue estando muy vinculado a la educación física, ¿no? Ahora hay bastantes investigaciones que hacen un análisis epistemológico de la historia de la educación física, y lo que se ve es esta cosa del cuidado del cuerpo, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, que el chico se quede en la cama a la mañana, al calor de la cama, porque se puede masturbar. En el fondo es eso lo que está atrás, ¿sí? Yo se los digo, en los libros no lo dicen tan taxativamente. Entonces el chico no tiene que quedarse en la cama hasta muy tarde, tiene que levantarse, hacer ejercicio, las duchas de agua fría, o sea, mucha educación alemana, toda una tradición alemana en relación al higienismo y el cuidado del cuerpo. Dice, la educación física junto con la higiene constituye uno de los mecanismos para intentar detener la degeneración física, moral y racial. Piensen si alguna de estas ideas no les resuenan a ustedes en la cabeza, ¿no? Creo que no hay mayor cantidad de accidentes que los que se producen por la gente haciendo gimnasia, por ejemplo. Antes se llamaba... habría que pensar. Bueno, dice, la discriminación racial, un lastre que dejaron las ideas eugenésicas, persiste en el mundo entero, sobre todo la percepción del indígena y del negro como sujetos con capacidades intelectuales inferiores para el aprendizaje, estigma que ha permanecido arraigado hasta nuestros días. Esto es un artículo sobre la eugenesia en Colombia, por ejemplo. Y digo, muchas veces tenemos poblaciones en el aula donde, por ejemplo, por cuestiones culturales, nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos muchos inmigrantes, por ejemplo, por decir algo, bolivianos. Entonces, es un chico que por ahí no habla con el adulto. Entonces, hay como una percepción, a veces del docente, de que ese chico tiene un problema cognitivo, cuando en realidad lo que tiene es una cultura distinta. O sea, por ahí no habla
no habla con el adulto porque en su cultura, entonces digo, a veces asignamos, atribuimos, ¿no? De una manera inconsciente, no reflexiva, ciertas características a ciertas culturas o a ciertas personalidades, ¿no? Bueno, acá tienen otro libro de Anatomía, Fisiología e Higiene de Argentina, también de Vidal, en el año 44, dice: como el alcohólico es capaz de cometer cualquier crimen y los hijos de alcohólicos son degenerados, raquíticos y predispuestos a la tuberculosis, se imponen medidas públicas para impedir daños morales. Bueno, esto se los traigo como un dato curioso. En el año 79, 30 años después, este libro de Higiene y Puricultura dice: no debe procrearse siendo alcohólico, la psiquiatría tiene clasificados en forma especial para las taras que manifiestan a los hijos de padres en esas condiciones. No es aconsejable la procreación de enfermos mentales y hemofílicos, tampoco de sifilíticos o tuberculosos. Esto es lo que digo, que la higiene viene impregnada de mucha concepción moral, no es solamente una cuestión de enfermedad. Bueno, ¿cómo se define la salud en esta perspectiva? Y fíjense si no hay algo de esto que resuene en la cabeza de ustedes. La salud se define desde el punto de vista biomédico. Hay un autor que se llama Menéndez, les recomiendo buscar Educación y Salud de Menéndez, hay muchos trabajos hechos, es precioso. Y él define lo que se llama el modelo médico hegemónico, ¿no? La salud es física, la salud es biologicista, la salud es ausencia de enfermedad. ¿Vieron esas definiciones? Que el silencio de los órganos, esa es la salud. Bueno, este es el modelo. O sea, la salud es eso, cuando los órganos, ¿no? Es la ausencia de enfermedad. Muchas veces encontramos estas definiciones. Es una definición ahistórica, por fuera de cualquier cultura, es ahora y hace 40 años lo mismo, la salud, y hay una visión neutralista. No hay necesidad de que vos me digas cómo te sentís, no hay necesidad de que yo te pregunte a vos qué es la salud. La salud se define a partir del análisis de orina, ¿está bien? O sea, es neutral. La salud, estas son algunas de las definiciones: funcionamiento normal de los órganos, un estado objetivo que puede definirse universalmente, o el silencio de los órganos, ¿no? Si encuentran estas definiciones en algún texto, tengan en cuenta que remiten a este modelo. La salud es la salud física. Este es el típico ejemplo de la salud. La salud, en realidad, si ustedes lo miran, es el ciclo de vida del parásito. A ver, ¿cómo defino la salud? A partir, tengo una persona que se comió un cerdo que tenía triquinosis y yo entonces ahora tengo triquinosis. Y esto lo van a encontrar ayornado de diferentes formas hoy en día en muchos libros, ¿no? La salud se define a partir del ciclo de vida del parásito. Acá hay una mirada unicausal, biologicista, y aquí tienen, por ejemplo, otro folleto. Hoy en día pueden encontrar en Argentina en un hospital respecto del cuidado de la triquinosis, ¿no? Entonces, de nuevo, fíjense, tengo cómo prevenirla: cocinar bien la carne hasta que desaparezca el color rosado, adquirir chacinados de empresas autorizadas, en comercios habilitados, respetar las normas para la cría de cerdos, alimentarlos adecuadamente, eliminar ratas de los criaderos de cerdos, faenar, analizar las muestras, eliminar las reses infectadas. De nuevo, esto sigue siendo una mirada donde la responsabilidad es de uno. Yo me tengo que comer la carne de cerdo bien cocinada y comprarla con los controles, o la responsabilidad es de los criadores de los cerdos, o la responsabilidad es de los productores de alimentos. Ustedes son de esas personas que van por la ruta y encuentran a un señor con un puestito que vende longaniza, chorizo casero y se paran y compran. A veces. Muy bien. Esto no está contemplado acá. La cultura. La cultura del chorizo casero, ¿no? Por ejemplo.
O van a la cancha y se compran el choripán, así se llama acá. Chorizo y flameado, el señor no tiene tiempo de cocinarlo, ¿no? Entonces lo muerdo y está rojo. ¿Está bien? No importa, porque, a ver, hay una cuestión cultural, mínima, ¿no? Mínimamente. Ahora, ni hablar de que acá, lo que me está faltando, por ejemplo, además de esta cuestión cultural, digo, discúlpeme, yo voy a un cumpleaños y me dicen, ay, acá traje chorizo casero de... Y yo digo, qué rico, y no lo como. Es más, en Argentina muchas veces le sacan la etiqueta del SENASA, que es el control, y lo venden como casero, porque es una cuestión cultural de que el casero es mejor. Fíjense hasta qué punto. Pero también lo que no está ahí es la coima se llama acá, ¿no? Por ejemplo, el que va a controlar, el inspector que debe controlar el cerdo, la manera en que se cría o el alimento que come, ¿no? Le paso unos pesos y por otro lado me sale muy caro alimentar adecuadamente al cerdo. El alimento es carísimo. Quiero decir, hay un montón de cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales que no están contempladas y que sin eso esto no tiene sentido. Yo le pongo este cartel en el hospital o se lo paso al señor. El señor me dice, sí, pero ¿sabés qué? Eliminar las ratas de los criaderos no puedo. No puedo porque eso me saldría carísimo tener a los cerdos o cada vez que viene el tipo del SENASA le tengo que pasar unos... O sea, digo, todo lo que implica, por ejemplo, hacer un verdadero análisis de la triquinosis, ¿no? Implicaría muchas más dimensiones. Esto es en lo que termino y no le sirve a nadie. No existe, o sea, ¿qué le puede interesar a un adolescente de 16 años, 15 años, esto? Nada. Entonces yo te digo, bueno, investiguen las enfermedades, ¿no? Entonces a uno le toca a ver, ¿qué enfermedades? No me sale ninguna. Por ejemplo, tuberculosis, mal de Chagas. Bueno, entonces el ciclo de vida, ¿no? De la vinchuca. Entonces ellos investigan, ni saben lo que significa. Yo le digo, tienen que averiguar el ciclo de vida, el parásito, cómo se produce, esto mismo. Y entonces después cada grupo se lo cuenta a otro grupo. Terminó la clase, muy bien, le pongo la nota y se acabó. Y no me sirve para nada. No me interesa. Es más, como adolescente, es una pérdida de tiempo. Hago lo que la docente o el docente me dice, pero no hice ningún análisis, además real, de una situación. Que por ahí sería mucho más interesante decir, ¿cuál es el problema de comerte un chorizo flambeado en la cancha? ¿Cuál es el problema de pararte en la ruta y comerte un chorizo casero, un salame casero, por ejemplo? Bueno, vamos a analizar todas las dimensiones que hacen que ese chorizo no llegue en las condiciones en que tiene que llegar. Y después que elijan, si se quieren comer el casero o el no casero, digamos, pero por lo menos tienen la información. Bueno, avanzo un poquito. El paciente ocupa para el médico, todos lo sabemos por experiencia cuando vamos al médico a la médica, todos ocupamos el lugar de no sabemos. Y si preguntamos mucho, porque somos un poco hinchas, nos pasan un folleto. Toma, ¿querés saber? Toma. O empieza a molestarse. Muy raro, muy raro. O sea, nosotros nos enfermamos porque somos ignorantes. Y para eso está el profesional que sabe, ¿no? Y el que decide sobre nuestra salud. La enseñanza es unidireccional. Yo soy el que sé, el otro es el ignorante. ¿Y qué pasa con nuestros alumnos?
temas en la escuela. ¿Quiénes se el libro, la web y nosotros? Y trabajamos de la misma manera. Ahora, regla número 1 de la didáctica. Antes era empezar la clase diciendo los objetivos. ¿Se acuerdan? Era una época que estaba desarmada. Regla número 1. No puedo enseñar sin saber qué tiene el otro en la cabeza. ¿No? ¿Cuáles son sus concepciones, sus ideas previas, sus representaciones? Como ustedes le quieran llamar. Cuando trabajamos estos temas, el otro no sabe, no tiene saberes, no tiene concepciones, no tiene representaciones. No preguntamos. Trabajamos a partir de busquen en los libros o de preparen este tema, o nosotros les decimos la definición de la OMS del 84, ¿no? Que todo es la salud, es el estado de vivir drogado para estar en una situación de máximo, ¿no? Cosa, digamos, no puede estar siempre feliz, digamos, siempre sano. Entonces, digo, disculpen que soy un poco, trato de llamarnos la atención porque a esta altura deben estar con ganas de hacer dormir la siete. Bueno, en el año, venimos del higienismo, en el año 1945, un filósofo, historiador muy famoso, al punto tal que salió en la tapa de la revista Time, muy famoso, Sigeris, propone el término promoción de la salud. Y entonces él dice, bueno, podemos promover la salud en vez de prevenir enfermedades en términos de diferentes herramientas del Estado. Por ejemplo, la comunicación, la acción social, políticas y la higiene escolar, que ahora, a esta altura, en 1945, ya se había transformado en lo que llamamos la educación para la salud. ¿Bien? Hay como un paso donde ya el Estado no ocupa un rol tan importante, sino que ahora hay que educar a la población para la salud. Y trabajan sobre la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida. La enfermedad sigue siendo medianamente biologicista y con el tiempo le van agregando otras dimensiones. Por ejemplo, a partir de Freud empiezan a ver que existe algo que se llama inconsciente, que hay algo que es la mente, y empieza una concepción biopsicosocial de la enfermedad, donde empiezan a importar, por ejemplo, las enfermedades mentales. Y también la ecología hace su aporte. Entonces empiezan a ver que hay un contexto. Fíjense que la primera concepción era el agente y la enfermedad. ¿Está bien? Pero ahora empiezan a ver que el ambiente, el aire, el suelo, el agua, también pueden ser agentes que provoquen enfermedades. Esto no nace con la concepción de enfermedad, nace con el tiempo, con las concepciones psicológicas, ¿también? Con las concepciones psicológicas, y entonces va cambiando, pero a partir de la década del 70, piensen que estamos en la New Age, en el hippismo, ¿también? La década del 70, hay una valoración positiva, por ejemplo, un clima positivo respecto del autoayuda. Y en ese momento empiezan a instalarse, a enfatizarse las acciones de educación para la salud en detrimento de las otras. ¿Está bien? Y la concepción de salud es ahora, como les digo, un poco más compleja. Y para la década del 90 ya estamos en plena concepción liberal o neoliberal. Esto no fue casual. Para la década del 90, lo que ocurre es que hay un gran corrimiento del Estado respecto del gasto en salud. Esto es intencional. O sea, empiezan a ver que hay mucho gasto respecto de la salud pública por parte de los estados, y entonces acá hay un gran corrimiento del Estado en relación con el gasto. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra empiezan a llevar adelante acciones de corrimiento del gasto. ¿Quién asume ese gasto que no lo hace el Estado? Bueno, hay que trasladárselo a las personas.
Y eso fue intencional. Si ustedes no lo ven, es porque somos ingenuos. Cuando el gasto se traslada a las personas, todas las acciones que tenían que ver con la comunicación, con la salud pública, se van reduciendo. Y entonces empieza el auge de lo que llamamos la salud conductual y que muchos autores y autoras, yo lo llamo compógena, muchos autores y autoras hablan de salud persecutoria. Hay un libro que se llama La salud persecutoria, lo pueden bajar de la web, está precioso, forma parte de los libros de la Universidad de Lanús, están disponibles para todo el mundo, donde se empieza a marcar esta cuestión, ¿de quién depende la salud? Miren, hoy escuchaba en la radio, en la tele, que el gobierno aquí propone medidas para desregular el consumo de tabaco, ¿no? En la época de Clinton, bien, liberal, neoliberal, genera un impuesto enorme a las tabacaleras, al tabaco. Y ustedes dicen, pero espera, ¿cómo hay algo que no entienden? O es bueno o es malo. Cuando el Estado recupera el rol de protección de la salud, ¿por qué creen que Clinton le puso un impuesto enorme al tabaco? Y bueno, y después analizamos la situación de Uruguay. No sé, me imagino que sería porque había muchos casos de cáncer que les salía muy caro al Estado. Exactamente, exactamente. Cuando el gasto por consumir tabaco empieza a afectar a las empresas, porque acordate que el Estado son las empresas, donde los empleados tienen que, porque la salud no se la pagan. Entonces, acá liberan ahora, ¿no? Se retrotraen de las medidas de consumo de tabaco, o sea, van para atrás, ¿hasta cuándo? Hasta que empiecen a ver que el gasto es mayor. Siempre es una relación costo-beneficio. O sea que cuando ustedes empiecen a morir de cáncer o a pedir días en el trabajo y a las empresas les cueste más, por ahí el gobierno reflexiona y dice, nos sale más caro. Y si la salud es subvencionada por el Estado, peor todavía. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando el Estado recupera el rol de protector de la salud, cuando la relación costo-beneficio no les conviene. ¿Está bien? Yo escuchaba en la televisión esto, ¿no? De que van para atrás con las medidas. Todo el mundo sabe que el tabaco, bueno, ¿por qué obedecer a las tabacaleras? Porque es de nuevo, bueno, este balance costo-beneficio no podemos dejar de analizarlo cuando estamos trabajando, por ejemplo, en educación de salud. Porque no es solamente cómo el tabaco está demostrado que produce cáncer de pulmón. Es quedarme con el ciclo de vida del parásito, en todo caso, sería una trivialidad. No puedo, en esta nueva concepción de educación en salud, dejar de lado los aspectos sociales, políticos y económicos. Esa es una gran diferencia entre ambos modelos. El modelo de educación para la salud minimiza, sigue muy pegado al modelo médico hegemónico, la salud como algo biofísico, y minimiza las otras dimensiones. ¿Está bien? Hoy lo escuché en la tele y la verdad que digo, bueno, va a ser un buen ejemplo como para analizar. Este modelo, que es el que nos está rigiendo actualmente, se basa justamente en que la enfermedad depende, por un lado, de la gente, del contexto, pero también de mi estilo de vida. Y en relación con el estilo de vida, el cuidado personal. ¿De quién depende mi estilo de vida? De mi conducta. Mía, es responsabilidad mía. Y esto no es casual. El riesgo está en el estilo de vida, el autocuidado tiene que ver con vigilarme, tengo que haber trabajado todo el día, voy camino a mi casa y hago las compras, llego a casa y cocino, lavo los platos, y después cuando no tengo ganas de ir al gimnasio me siento con culpa. ¿No? Me da culpa no poder pagarme una buena obra social privada,
no poder comprar alimentos agroecológicos porque el sueldo no me alcanza. Entonces hay una mirada meritocrática donde mi salud depende de mí, y si yo no me la puedo procurar, me siento un fracaso. El otro día me contaba una persona que conozco que fue a hacerse una tomografía y le dijeron que su obra social no se la cubre. Ella tiene una prepaga, pero no se la cubre. Y entonces salió llorando y me dice, mira, salgo llorando porque me da tristeza mi pobreza por no poder pagarme. Esto es lo que se logra con esta concepción de salud. Yo me siento mal conmigo misma cuando no puedo procurarme la salud que debería procurarme. Lo que se nos torna invisible es que hay una política concreta de reducción del papel del Estado, y la salud, si bien es una construcción colectiva, es de control individual. Si yo les pregunto a ustedes qué concepción de salud tienen, ¿en qué piensan? Piensen en una imagen que les venga a la cabeza cuando ustedes piensan en salud. Una sola. A veces hacemos un trabajo de construcción de un póster colectivo y aparecen estas cosas. Mis alumnos, alumnas del profesorado, yo les doy revistas y que hagan un collage. Y entonces recortan, pegan en un papel afiche y imágenes que para ellos, ellas representan la salud. Y suele aparecer esto. Ya vengo haciendo varios años este trabajo y ahora espero poder publicarlo en algún momento. Y aparece estilo de vida saludable, tomar el control de su salud, el cuerpo energético, juvenil y delgado, personas jóvenes, sonrientes, 8 pasos para la vida saludable. La salud es la alimentación sana y el ejercicio físico. Allá está la pirámide de no sé qué, dice evitar el azúcar, acá, por la playa, también, ¿no? Una vez cada 100 años aparece un hospital. La salud pública, por ejemplo. No aparece. Fíjense, ¿de quién depende la salud? Después analizamos el punto. Entonces piensen si sus imágenes difieren mucho cuando les digo, piensen en una imagen. Y yo les doy revistas a propósito. ¿Por qué? Porque no va a haber otra cosa que lo que ellos tienen en la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra idea, nuestra construcción de salud es una construcción colectiva, no es casual, la construimos en acuerdo con los medios que retroalimentan esa mirada, donde hay una ausencia completa del Estado. ¿Lo ven? Modelo hegemónico de salud. Ahora hay otro, ya no es el biomédico. Es la vida sana, el estilo de vida saludable, el cuerpo saludable, la belleza de salud. Dicen Fanson y Busca, 2 investigadoras del grupo de Graciela Morgane, en Educación para la Salud y Género, dice, de acuerdo con el liberalismo, la salud es responsabilidad individual. Se vuelven importantes, dice Panier, este artículo también es delicioso, realmente muy interesante, dice la salud como consumo, ¿no? La construcción del cuerpo saludable como dispositivo biopolítico de la sociedad de control. Se vuelven importantes las representaciones de las personas acerca de su propio cuerpo. Un cuerpo saludable es el resultado de una vida saludable. La obsesión por el cuidado de la calidad de vida traducida a la necesidad, obligación de construir, porque también se habla mucho del cuerpo como una construcción, ¿no? De construir cuerpos sanos es un dispositivo de seducción, coacción, que permite el paso hacia una gestión privada de la salud. O sea, cuando yo estoy pensando la salud en términos de mí, de la crema que me tengo que comprar, de la comida que tengo que comer, del ejercicio que me tengo que pagar y de la prepaga, estoy haciendo una transición hacia una gestión privada de la salud. Dice normas
desobedientes. El adiestramiento, dice Panier, ocurre por la seducción y pulveriza el sistema social. No aparece el Estado. El cuidado de la salud pasa de lo estatal a lo individual. La salud y el cuerpo se transforman en bienes de consumo. Y así me veo yo. Yo siempre estoy caminando en el espárrago, más bien siempre para atrás y agarrándome de las papas fritas. Siempre pensando lo que debería, con culpa, sola. Estoy sola en esa imagen. Y la decisión depende solamente de mí. Mentira, nada más mentiroso que eso, ¿no? Tengo un estímulo permanente, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que me tiran para el lado de las papas fritas. Cuando nadie tengo que poner la culpa. Y aquí hay un libro de Berni, un cuadro de Berni que a mí me encanta, que se llama La Gran Tentación. Y yo estoy acá. Yo estoy junto a Juanito Laguna y a Ramona, ¿no? La prostituta, mirando el cuerpo anhelado, el ambiente deseado, utópico, ¿no? La belleza en ese cuadro, el sosteniendo el auto como la medida del éxito, pero yo siempre estoy de este lado, como mirando aquello que lo anhelado, digamos, y que nunca es alcanzable, por definición. Y esta idea de la izquierda me la instala el sistema. Y yo no la miro, no la veo, no la percibo, no tengo capacidad de pensar que tal vez hay algo cuestionable, ¿no? En ver todo lo social que hay atrás, lo político, lo económico que hay atrás de esa imagen. Este es un cuadro precioso que está en el Museo de Bellas Artes como en la exposición permanente en Argentina. Silvia Trivelato se pregunta a una investigadora brasilera que enseña biología, ¿qué cuerpo permitimos que entre en la escuela? Por ejemplo, si nosotros no permitimos, y esto en la universidad es más claro todavía que en la escuela secundaria, que aparezcan identidades trans, por ejemplo, es porque no lo estamos permitiendo, no porque no existan, ¿no? Está claro eso. ¿Cuántas docentes trans hay en la escuela? ¿Cuántas llegan a esos niveles de educación? ¿Cuántos de nuestros alumnos no se sienten identificados? A veces muestro una transparencia donde aparecen 5 personas, exalumnos del Nacional Buenos Aires, en Argentina, y entonces se les pregunta, bueno, yo me identifico como demisexual, yo no me identifico como varón, dice otra persona. Entonces, inmediatamente uno empieza a querer poner flechas. Bueno, a ver, ¿quién está diciendo? Como a catalogar con las categorías que tenemos en la cabeza. Bueno, estos chiques han podido decir eso, egresadas de la escuela. ¿Y qué pasaba mientras estaban adentro? Como docentes, ¿qué espacio estábamos dando en relación con la salud a estas identidades, por ejemplo? O seguimos hablando del aparato. Yo vi que en los libros ustedes siguen hablando de aparato respiratorio, aparato de gestión, la distinción, ¿no? De aparatos y sistemas, por ejemplo. Otra cosa que hacemos siempre es definir al enfermo, a la persona por la enfermedad. Es diabético. No, yo soy una persona que en todo caso, en algún momento, padece diabetes, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, simplemente algunos ejemplos como para pensar qué cuerpo estamos permitiendo que ingrese a la escuela, ¿no? ¿Qué cuerpos? Cuando enseñamos cuerpo en biología, anatomía y fisiología humana, ¿qué enseñamos? ¿Qué cuerpos estamos permitiendo? ¿Un conjunto de órganos y sistemas? ¿O una construcción biopolítica? Bueno, recomiendo leer a Foucault, ¿no? En esas cuestiones. El cuerpo es una construcción biopolítica.
no es un conjunto de órganos y sistemas. El cuerpo es eso que hoy, en este momento, construimos culturalmente en este espacio, en otro lugar, en Montevideo, en otro grupo, en otro momento histórico, el cuerpo es otra cosa. ¿También? Piensen un poco en eso, se los digo. ¿Qué cambió respecto del higienismo? Dicen muchos autores y autoras, cambiaron las técnicas disciplinadoras. Sigo queriendo cambiar conductas, pero antes era lavate las manos. Si no te lavas las manos, no entras al aula. En cambio ahora con la seducción, con las sonrisas, ¿no? Bueno, acá algunas cuestiones que tienen que ver con ese modelo. Yo ya me pasé de hora. ¿Se me va el micro? ¿No? ¿Te conmigo? No, tendrás que redondear esa. Listo, voy a redondear. Mi micro se va a las 6, así que aviso. Aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver con este modelo, ¿no?, que venimos planteando en relación con la salud. Se enfatiza el control de las enfermedades dependen de la falta de educación. Algunos dicen que es una educación paternalista, autoritaria. La educación se hace de forma unidireccional. Se asume una definición de salud, la de la OMS, de no sé qué época, esa histórica, y se invisibiliza la responsabilidad del Estado. ¿Está bien? Vamos a ver otro modelo, que es lo que estamos planteando ahora, que sería la educación en salud. ¿Está bien? Allá hablamos de que hay una visión biomédica, conductual, biopsicosocial, y que tenemos de este lado. De este lado hablamos de diferentes modelos. Es multiparadigmática esta concepción. Eso significa que no hay una única manera de pensarla, no hay un único paradigma. Eso tenemos que romper un poco ese esquema. Yo no les voy a dar una definición de salud, así que si quieren se puede levantar ahora aquí. No asumimos una única definición de salud, no hay. Si los chicos me lo piden, dicen, bueno, ahora, ¿qué significa para ustedes? Vamos a ver si podemos construir un consenso y será para este grupo, en particular en este momento. Se habla de salud colectiva, se encuentra por ahí bibliografía sobre salud colectiva, es bienvenida. Se habla de modelo integral comunitario, de salud integral, de promoción crítica. Algunos hacen una transición y dicen, bueno, estamos trabajando en promoción tradicional. Ahora por lo menos pasemos a lo que llamamos una promoción de la salud crítica, que implica el empoderamiento y la toma de decisiones. O también algunos hablan de la corriente emancipadora en salud. Algunos autores, por ejemplo, Emerson Meri en salud colectiva en Brasil, epidemiología crítica de Jaime Breil, que también trabaja en educación en salud colectiva, o medicina social, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Qué implica esta educación en salud? Implica un diálogo. Como les dije antes, regla número 1 de la didáctica, saber qué tienen y que mis propios alumnos revisen qué creen ellos. Cuando yo hago este ejercicio de preguntar, bueno, ¿qué es la salud para vos o para vos? Y la verdad que nos la pasamos debatiendo media hora, porque cada uno tiene una idea diferente. Y cuando se pone a pensar, el otro día un alumno de La Plata, que está haciendo un posgrado, me dice, mira, yo me acuerdo, porque está arrepentido, uno tiene que generar un clima como de confianza para que esto ocurra, ¿no? Dice, yo me acuerdo de la definición de la OMS, es el máximo estado, no la sé. No sé si ustedes la saben. Completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Muchas gracias, profesor. Completo, ¿ustedes se imaginan completo bienestar? Entonces me dice, yo me acuerdo de la segunda, pero ahora que lo pienso no me sirve para nada. Le digo, bueno, por lo menos tenemos. Claro, exacto, ¿qué me metes? Dice, tengo una enfermedad de no sé qué, y tu vida se ve totalmente
completo. No. Casi. Ahora en este momento, mañana por ahí me vuelvo, o quiero decir, esa cuestión de que un alumno de secundario te diga, me acuerdo de esto, pero ahora me doy cuenta que no me sirve para nada, es lo que nos pasa a todos. Entonces, ¿para qué perder tiempo con esta definición? Que en el mejor de los casos tenemos un alumno con buena memoria que se lo acuerda 4 años después. No cuenten conmigo, no soy ese caso. Entonces dice, implica por un lado la interacción del saber de la comunidad con el científico. ¿Eso qué significa? Que yo puedo definir salud a partir de este grupo. O revisar si vale la pena una definición. Pero pensar qué significa para mí, por ejemplo, estar sano. Esto de conducir a la máxima autonomía, hay otra, ¿no? Por ahí que es lograr la máxima autonomía. Y bueno, la verdad que yo a esta edad, a veces no puedo cruzar una avenida completa y voy perdiendo autonomía física, por ejemplo, pero no me siento enferma. En todo caso, cruzo avenidas muy anchas. Dice la determinación social de la salud, que es un proceso dialéctico entre factores sociales y biológicos. Es decir, yo me enfermo, está bien, habrá un parásito o no, o será una enfermedad autoinmune, pero eso está en interacción a un montón de cuestiones físicas, sociales, económicas, políticas, como dijimos antes. Analicen simplemente cómo fue la pandemia, por ejemplo, en aquellos países en los cuales el Estado se hizo cargo de la salud pública, ¿no? Y aquellos países donde no tuvieron ese beneficio. Entonces no es lo mismo como el virus de la COVID, digamos, de la enfermedad, afectó a una persona que se podía quedar en su casa cobrando el sueldo y trabajando virtualmente, a una persona que tenía un puestito en la calle, que no podía salir a vender, no sé, lo que vendía habitualmente. Es decir, no podemos desvincular la enfermedad de, por ejemplo, mis condiciones sociales. Y eso es lo que analizamos desde esta perspectiva. Podemos construir una definición entre nosotros que sea histórica y cultural, o sea, nos sirve para pensarlo en estas circunstancias. Podemos analizar la salud y la enfermedad en base a relaciones de poder. No podemos dejar de desconocer las relaciones de poder que se dan en términos de una enfermedad. No sé si me siguen, ¿está bien? O sea, ¿qué significan las relaciones de poder, por ejemplo, en relación con una enfermedad? No hablamos tampoco de estado de salud, sino que hablamos de proceso de salud-enfermedad. ¿Por qué? Porque definir un estado es una foto. Es como, en cambio, el proceso me da la idea de que hay un continuo entre salud y enfermedad en que yo puedo estar en algún momento de mi vida, ahora o dentro de una hora, en algún punto de esa regla. Y la salud no puede ser pensada por fuera de un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Entonces, cuando yo analizo una problemática, una epidemia, por ejemplo, no puedo dejar de pensar el rol del Estado en esa epidemia. Y si lo dejo de lado, me estoy olvidando de una variable importante. Ven que estoy muy alejada del ciclo de vida de la triquinela. Acá hay un modelo de salud-enfermedad que sería unidireccional, y acá estamos planteando un modelo que se llama de subsolución, donde yo estoy metida en un sistema biológico que no es independiente del sistema social. Es como pensar en un ecosistema. En un ecosistema ustedes pueden pensar en factores bióticos y abióticos, pero eso no es el ecosistema. El ecosistema es justamente el sistema, donde yo podría pensar por separado sus componentes, pero el sistema es la interacción. Es como pensar el ambiente. ¿Qué es el ambiente? La interacción entre lo natural y lo social. ¿Yo puedo pensar el ambiente como lo natural? No. ¿Puedo pensar el ambiente como lo social? No. El ambiente es la interacción
de lo natural con lo social, que es diferente al ecosistema. Es la concepción ambiental, no la concepción ecológica. ¿Está bien? Cuando hablamos de ecología y ecosistema, hablamos de factores sociales, componentes bióticos y abióticos. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la interacción entre lo social y lo natural, ¿no? Y no se puede pensar de otra manera, porque no hay ambiente sin la interacción de estos dos elementos. Aquí lo mismo. Yo no puedo pensar en el proceso biológico, no me puedo pensar a mí por fuera de mis circunstancias. No es lo mismo como me afecta a mí una enfermedad o la posibilidad de enfermarme si yo me puedo quedar en mi casa y hacer aislamiento a una persona que tiene que estar permanentemente en la calle ganándose la comida, ¿no? Entonces hablamos de una relación dialéctica. Digo, ustedes pueden analizar el ciclo de vida de la triquinosis perfectamente. Pueden analizar Chagas desde el ciclo de vida del trypanosoma perfectamente, pero no podemos obviar las otras dimensiones. Bueno, acá dos ejemplos muy rápidamente y vamos cerrando. Hay un libro que se llama Todos los chicos tienen derecho a la educación, está colgado en la web, donde se recopilan experiencias que se hicieron en escuelas, lo que llamaban el área de acción prioritaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antiguamente, escuelas estatales donde se recogieron algunas experiencias que se llevan a cabo en estas escuelas. Entonces ahí publicamos un trabajo hecho en una escuela que atiende chicos de estrato, de nivel socioeconómico muy bajos, o sea, son las villas, dicho por ellos, ahora les cambiaron el nombre, pero los propios villeros se llaman villeros, hablan de la villa, así que me parece importante conservar el nombre, y esta es una villa que se llama Villa 15 o Ciudad Oculta. Ahí dice 30.000 habitantes, pero creo que el censo dio 40.000 y son tratadas como asentamientos provisorios que tienen 40, 50 años. Imagínense lo provisorios que son. Entonces trabajamos en problemáticas de ambiente y salud. Y lo que trabajamos, bueno, dicen los chicos y las chicas, viven en condiciones de extrema precariedad, sin servicios públicos, con extrema inseguridad, rodeados de violencia y violentamente, con códigos propios, elementos de conductas discriminativas y con la discriminación en el tratamiento personal y de sus espacios. Esta es una parte de la villa. Como ven, las condiciones son tremendamente precarias, muchos chicos y chicas solos, solas, por ahí con madres o padres ausentes, desaparecidos, muertos o encarcelados. Y hay una página web, los pasillos, por ejemplo, de la villa, con aguas estancadas, mucha basura, animales sueltos. Entonces fuimos a trabajar problemáticas de ambiente y salud, o sea, problemáticas ambientales que afectaran a su salud. Y entonces, imagínense, ¿quién sabe lo que pasa dentro de la villa? Los que viven en la villa. Entonces, yo más que nada lo que hicimos fue un trabajo con docentes para orientar posibles trabajos de análisis de estas problemáticas, pero la información la tienen ellos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un trabajo de todo un año que ahora se viene replicando hace varios años en la escuela, y lo que decimos es que hay que evitar los modelos sanitarios manipuladores. Por ejemplo, una pregunta que me hacían muchas veces mis alumnos del profesorado es: Elsa, ¿vos les vas a enseñar que el lugar en el que viven tiene todos estos problemas? Una pregunta, ¿no? Yo digo, bueno, ellos viven ahí. Y vos les vas a enseñar a ponerse anteojos para que vean de otra manera, digamos, para que vean la basura en la que viven. Y mi respuesta es: si ellos no lo ven, ¿cómo pueden pedir un cambio? Yo no puedo reclamar por un derecho si no lo veo. Entonces, lo tiene natural. Así como nosotros invisibilizamos a la gente que duerme en la calle, pasamos en Montevideo, en Buenos Aires todo el tiempo, uno pasa y ve un montón de gente durmiendo en la calle y ya no tiene tan naturalizado que a veces no
quieren ni mirar. Bueno, ellos tienen muy naturalizado, esto que vos decís, ¿no? Muy naturalizado y uno se plantea, está bien que uno se plantea, ¿cuál es mi rol ahí, no? Bueno, dice, es necesario que sea el propio individuo quien voluntariamente tome decisiones respecto a sus formas de vivir, que sea él mismo quien decida si admite ciertos riesgos o los rechaza. O sea, no vamos a decirle, vos tenés que cambiar las chapas y tal. No, vamos a analizar esa problemática para que después se tomen decisiones que por ahí no son las que yo esperaba, pero son decisiones fundamentadas. Entonces, de esta forma, las estrategias de enseñanza se dirigen a desarrollar las capacidades para la toma de decisiones informadas. Es lo que vengo diciendo desde el primer momento. Entonces, bueno, trabajamos la formulación del problema-pregunta, donde las preguntas tenían que surgir a partir de ellos. Entonces decían, bueno, a ver, díganme problemáticas ambientales que ustedes detecten, por ejemplo, que creen que pueden ser problemáticas, y la basura en la calle, por ejemplo. Otro dice, la basura en la escuela. Los espacios verdes en la villa, no hay espacios verdes en la villa. ¿Cómo? Deberían haber espacios verdes, me preguntaba. Nunca lo había pensado. Si es un asentamiento, ¿por qué no hay una plaza? Bueno, ellos me decían, no hay plazas, no hay espacios verdes adentro de la villa. Entonces, a partir de eso que ellos iban identificando, llenamos un pizarrón con muchas de estas cosas. Decían, bueno, ahora, y cada uno decía algo, no es que tenían que... Ahora pensémoslo como una pregunta, porque lo estamos dando como una certeza, ¿no? ¿Por qué habrá basura en la calle? ¿Será que no pasa el recolector? ¿Será que la gente es sucia? ¿Será que...? ¿Por qué hay un edificio que se llama Piedra Buena, el barrio, donde aparece basura colgada de los árboles? ¿O por qué, por ejemplo, decían, bueno, hay containers de basura incendiados? Los incendia la gente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque son sucios. Que incendian los containers que le trae el gobierno, se saca la foto con el jefe de gobierno, se pone el container, se saca la foto y se va. Bueno, después me enteré que nunca pasan a buscar los containers llenos. Entonces, ¿cómo me deshago de esa basura que se llena de ratas, de cucarachas, de perros? Lo tengo que encender. Entonces, la mirada del que está por afuera de eso es que son unos sucios, le dejan los tachos y los incendian, ¿no? Bueno, entonces hicimos todo un trabajo donde ellos, esas certezas que tenían y que ellos saben y conocen, las transformamos en preguntas. Después se reunían en grupos de interés. Por ejemplo, decían, bueno, estoy embarazada, hay un gato en mi casa, ¿qué tengo que hacer con el gato? Porque el gato es parte de la familia, ¿no? ¿Lo tengo que echar? ¿Qué hago con él? ¿Me puedo contagiar de algo? Bueno, analicemos la problemática de los animales sueltos. Por ejemplo, el perro lo agarro, lo baño y echo a caroína. Acá se usa caroína, bueno, un desinfectante en el piso, y con eso se acabó el problema de los parásitos del perro. Desconocen completamente los parásitos internos, ¿está bien? Entonces digo, bueno, todas esas que eran certezas las transformamos en preguntas y después se dividieron en grupos de interés. ¿Qué pregunta les interesaba responder? Y hubo un grupo que eligió, por ejemplo, la basura en la escuela. Y entonces iban los chicos con una encuesta, analizaban los lugares, sacaban fotos y encontraron que el lugar más sucio de la escuela, ¿cuál es? O cuál era, ¿no? En esa escuela, por lo menos. La sala de profesores. Todo lleno de café. Ustedes saben de lo que hablo. Café tirado por todo lado. Bueno, estas fueron algunas de las problemáticas: la basura en el barrio, en la escuela, los animales domésticos, los mosquitos, el agua contaminada, la ausencia de espacios públicos. Ellos viven al lado del riachuelo
naturales en el barrio, hay quema de basura. ¿Por qué hay pocos tachos de basura? Los vecinos se quejan del servicio. ¿Cómo funciona la recolección? Hay frigoríficos en la zona, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con la basura en o fuera de la escuela? Estas son preguntas que fueron generando ellos, ¿no? A partir de tirar preguntas sobre, por ejemplo, la basura. Entonces después, ese grupo analiza el reclamo de los vecinos. Bueno, ¿será que los vecinos son sucios? Puede haber una hipótesis. Y lo que vieron es que era un mapa que encontraron de reclamos. Y los vecinos de esa zona, que es la zona sur de Buenos Aires, eran los que más reclamos hacían en relación con la basura. No era un problema de que los vecinos eran sucios. Animales en la casa, dice, hay chicos con sarna, picaduras, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre los frigoríficos y la basura? ¿Qué problema trae el mercado de Hacienda de Liniers, que está cerca? Las enfermedades de los perros no se transmiten al hombre, por ejemplo. Bueno, trabajamos esto del problema de los animales sueltos. ¿Qué se podría hacer? Había lo que se llama el elefante blanco, un gran hospital de la época de Perón que nunca se usó, que era un peligro. ¿Quiénes son los presidentes del barrio? Ustedes saben que en las villas hay presidentes. Hay toda una estructura social que conocemos, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones políticas muy interesantes. Hay lugares para que los chicos jueguen. ¿Qué lugares hay para que la gente se encuentre? Estos son lugares abandonados por el gobierno. Bueno, y acá analizamos el mapa de los espacios verdes. Entonces, si ustedes miran el mapa de los espacios verdes, esta zona aparece en rosa. No hay problema de espacio verde, no hay tanto problema como la zona roja. Pero cuando uno analiza, esto es lo que dice el diario, ¿no? Esto es un espacio verde para el diario. Un potrero, como que además tiene reglas para jugar al fútbol, no cualquiera puede ir y jugar. Hay reglas, hay un gobierno de los potreros, digamos, ¿no? Es sorprendida yo también. Quiero decir, hay un montón de cuestiones políticas ahí, políticas internas, ¿no? De la vida interna. Bueno, esto es lo que aparece, y aquello es el elefante blanco, el hospital que finalmente se demolió. Entonces, una cosa es lo que dice el mapa de la ciudad, dice, no necesitan espacios verdes. Pero el espacio verde no es un verdadero espacio verde. Bueno, seguimos trabajando sobre el relevamiento, cómo hacer este análisis de las pruebas, pero todo construido en grupo, con ellos. Es decir, bueno, voy a hacer una encuesta, le voy a preguntar a los vecinos, ¿cuántas preguntas le puedo hacer? A la tercera ya se me fue el vecino. Entonces, bueno, ajustemos estos instrumentos, ver qué preguntas les hacemos. Acá, por ejemplo, hay una encuesta de los tachos en el colegio, aquí hay más sobre la basura, y después tenían que comunicar esta información, tenían que, en grupo, ponerse de acuerdo cómo la iban a comunicar. Piensen que son chiques que no se escuchan entre ellos ni son escuchados. Entonces tenían que lograr un consenso. Ya eso solo ya implica un trabajo enorme, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, lo que hacemos es tratar de generar prácticas de discusión democrática, priorizar el consenso, tener en cuenta las opiniones y deseos de los otros, la escucha, la reflexión acerca de qué conviene más para el trabajo grupal y la toma de decisiones en cada caso. De esta manera trabajamos las problemáticas de ambiente y salud, por ejemplo. Bueno, tengo algunos ejemplos, un libro acá, pero no se los voy a contar, si quieren léanlo y me escriben. Un libro donde trabajamos la enseñanza de las ciencias naturales basada en proyectos, donde trabajamos también una problemática ambiental, ecosanitaria, de un basural a cielo abierto, en un bachillerato popular, con la pedagogía de Freire, de línea editorial, y simplemente para contarles dos tesis doctorales que se defendieron hace unos poquitos años, la de Micaela Cohen, donde trabajamos en educación sexual,
en la formación docente y también con los equipos de orientación escolar mediante el teatro del oprimido, que también viene de la pedagogía de Freire, donde son técnicas donde trabajamos el teatro foro, el teatro imagen, a partir de algunas problemáticas de, por ejemplo, la regulación sobre los cuerpos y el cuerpo como foco de disciplinamiento en relación con la educación sexual. Y también esta es la tesis de Micaela, que me la pueden pedir o la pueden encontrar en la biblioteca de nuestra facultad. Y también la tesis de María Victoria Plaza sobre currículo oculto y educación sexual integral, analizando el trabajo de profesores y profesoras de distintas disciplinas en una escuela secundaria. ¿Cómo enseñamos? Hacemos educación sexual en geografía, por ejemplo, mediante el currículo oculto. Bueno, y ahora estamos trabajando con Cecilia en la reflexión crítica sobre las prácticas en la educación en salud con perspectiva de género en la construcción del conocimiento profesional del profesorado de biología. Bueno, termino. Dice: las políticas que defienden la meritocracia y ponen el acento en la responsabilidad individual, con la consiguiente negación de los saberes y construcciones colectivas, culturales colectivas, son la excusa que esconde un crecimiento corrimiento de la responsabilidad del Estado en la educación y en el buen vivir de la población. O sea, cuando la responsabilidad es únicamente nuestra, nos estamos olvidando que hay un Estado que debería garantizar esa salud, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Tenemos como 5 minutos para preguntar. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la exposición y después compartir como algunas reflexiones que iban surgiendo a la medida que ibas avanzando. El trabajo en educación en salud me parece que es sumamente amplio. De hecho, tú en tu presentación lo abordaste de distintas temáticas. Y por eso yo me pregunto qué lugar tiene actualmente la formación a nivel de profesorado, porque en definitiva en educación en salud la responsabilidad nuestra está en el aula, no podemos hacer mucho lo que sucede a nivel de la consulta médica. Entonces, bueno, ¿qué lugar tiene la educación en salud en nuestro profesorado? Que por lo menos cuando yo hice la carrera fue un año y fue poco. Igual que lo que es la educación sexual, que también es escasa en realidad para lo que deberíamos tener, ¿no? Como docentes, y más como docentes de biología, donde muchas veces se nos responsabiliza por ser las personas que tenemos el saber sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, sería como quizás necesario que el Estado se pudiera responsabilizar de que fuera de mejor calidad, me parece, con más tiempo para nosotros, incluso lo que es la formación permanente, que bueno. Eso por un lado. Después me pareció muy interesante el concepto de cuerpo como construcción biopolítica, porque también nosotros tenemos mucha responsabilidad en cómo abordamos el trabajo del cuerpo. A mí me resulta a veces muy difícil poder pensar en lo que es imágenes que no sean cuerpos blancos, hegemónicos, cuerpos que no sean, bueno, que no tengan una discapacidad, porque no están, o hay muy poco. Entonces, también como que creo que la formación docente, la formación permanente nos permitiría sensibilizarnos. Y después algo que me pareció interesante, que tú mencionaste también, es el enfoque de género, porque en realidad cuando pensamos en el estilo de vida de las personas, muchas veces tampoco está como presente de que las mujeres tienen
como más barreras en lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Porque somos una parte de la población empobrecida, ¿no? Y que también eso lo posibilitaría el poder acceder en la formación docente y en la formación permanente. Acá en Uruguay, bueno, ahora hay seminarios de sexualidad, pero que son relativamente recientes y que quienes nos queremos formar en esas áreas tenemos que costearlo, ¿no? Entonces ahí tampoco está la responsabilidad estatal. Nada, simplemente compartir eso. Bueno, muchas gracias. Un poco mi intención era, por un lado, mostrarles nuevas perspectivas que hay en investigación en el campo de los paradigmas, digamos, la educación en salud, para la salud, digamos, el modelo de promoción de la salud que llevamos, digamos, ese modelo médico hegemónico que en términos de la escuela se llevó tal cual, digamos, con esa concepción biologicista de la enfermedad, o a lo sumo ecológica, biopsicosocial, ¿no? Entonces, por un lado, plantear estas nuevas perspectivas multiparadigmáticas en relación a cómo pensar la salud. Y por otro lado, en relación con la educación, digamos, o sea, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la concepción de salud o enfermedad como proceso, y por otro lado pensar en la educación en salud. Entonces digo, el campo de la educación para la salud tiene un modelo médico hegemónico atrás o a lo sumo biopsicosocial, mientras que el campo de la educación en salud, que estamos construyendo, tiene otro modelo de salud enfermedad. Eso por un lado. Pero en relación con la educación en salud, es un campo que estamos empezando a construir. Así que es muy pertinente la observación respecto de la formación docente. Yo creo que es ahí donde uno puede aportar, empezar a aportar. Hay mucha investigación que todavía no haya llegado a muchos lados, pero hay mucha producción. Yo traté de mostrarlo citando varias fuentes, mucha producción en salud colectiva, ecosalud, la perspectiva de salud integral, ¿no? Hay mucha producción académica, es enorme. De hecho, te digo, en Argentina está, en la Universidad de La Luz, está el Instituto de Salud Colectiva y tiene maestría, especialización y doctorado en salud colectiva. Pero todavía no tenemos mucha producción en educación en salud. Y es ahí donde ustedes pueden incidir. Empezar a informarse en relación con estos nuevos paradigmas y ver cómo podemos llevarlo al aula. No existe la formación docente, no existe la escuela media, no existe la primaria. Es como, mira, si yo hace 2007 empecé con educación sexual, pero ya había grupos en Argentina trabajando en eso. Pero es como si estuviéramos en el momento incipiente en que uno abre los ojos y dice, hace falta educación sexual. ¿Y cómo empezamos a hacerla? Bueno, leyendo a gente que trabaja, que produce en el campo, por ejemplo, pero no tenemos mucha producción en educación y menos en formación docente. Entonces es un camino que tenemos que recorrer. Y puede ser que haya mucha gente acá que en sus prácticas de enseñanza adopte una perspectiva así de decir, bueno, dialogo con mis alumnos, no uso la definición de la ONU, porque no me sirve para nada, trabajo problemáticas de ambiente y salud, en forma, bueno, de que ellos puedan hacer un proyecto, por ejemplo. Por ahí ni siquiera se dan cuenta de que están inmersos en otro paradigma. Pero es un camino que tenemos que empezar a construir. Y respecto de la responsabilidad de la formación, estoy absolutamente de acuerdo con vos, o sea, siempre la formación, en mi país, la formación docente viene muchos años atrás de los lineamientos curriculares. O sea, los lineamientos curriculares para la enseñanza de la educación sexual integral se generaron, creo que 2016, 2017. Formación docente todavía sigue siendo una cosa, una deuda. Entonces siempre, en mi país por lo menos pasa eso. Es como que, yo pienso en esto, ¿no? Digo, yo participaba a veces en reformas curriculares del ministerio. Entonces,
El gobierno dice, bueno, hay que llevar la educación sexual a la escuela. Si yo empiezo por la formación docente, esto va a llevar 10 años y yo no voy a ver los frutos y yo puse plata para esto, entonces yo me tengo que sacar la foto con esto. Entonces empiezo con los lineamientos curriculares en la escuela y obligo a las docentes a enseñar algo en lo que no los han formado. A mí, por lo menos en mi país pasa eso, ¿no? Te obligo, porque hay unos lineamientos curriculares para enseñar la educación sexual integral, y después pasa lo que tiene que pasar, que es que el docente enseña lo que puede, lo que sabe y lo que quiere por suerte. Por suerte, porque es lo mejor que sabemos hacer. Y lo vamos remando de a poco, pensando, digamos, acá hay gente que trabaja en la educación sexual, se ha formado, que viene remándola hace mucho tiempo también. Por ahí a veces se incentivo, por eso si ustedes querían, Adriana se quiere responder a esto, ¿no? Pero, digamos, la remamos. Sabemos que es una deuda en todos los países. Nos imponen dar unos contenidos que no sabemos, por decirlo claramente. Y nos formamos como podemos, luchándola, teniéndola, porque nos enamoramos, nos comprometemos con estos temas. Lo que pasa en tu país pasa acá. O sea, educación de la sexualidad, educación sexual integral, lo hacemos todos, como podemos, pero no tenemos formación. Y si no tenemos que ir a instituciones privadas y pagar. O sea, no hay otra forma. Como me decía una vez una persona, me decía, mira, vos no querés hacer educación sexual porque sos hiperresponsabilizada de si yo no me formé para esto, ¿qué voy a hacer? Y yo le decía, mira, Tinelli, acá debe haber otro parecido, está haciendo todo el tiempo educación sexual. Entonces, si vos no la querés encarar sanamente, pensá que hay otro que ya lo está haciendo. Entonces, con ese compromiso es que abordamos estos temas, ¿no? Pero es cierto que es una deuda. Es una deuda Y que cada vez se necesita más. Lo sabemos, por algo crecen las instituciones privadas porque se necesita. y aprovechan ese espacio. Digo, uno lo hace en vida ahora, porque toda la vida luchamos por la enseñanza pública en educación sexual, cuando se abrió el programa de educación sexual, pero se cerró. Y apenas se volvió a abrir, hay referentes, poquitas horas, y bueno, todos ustedes pueden hablar de la lucha educativa. Venimos remando hace muchos años. ¿Sí? Es de nuevo, ¿no? O sea, no podemos dejar de negar la importancia de la responsabilidad del Estado, que el Estado se agarra. Yo no te podría decir otra cosa con esta perspectiva, donde si yo pienso que para la salud, fíjate cómo internalizamos estas cosas, que es responsabilidad nuestra, los docentes por lo menos tenemos bien claro de que es responsabilidad nuestra la educación sexual integral, porque la hacemos. Educar en la sexualidad es educar en la salud. Vamos a empezar por ahí. Entonces, es importantísimo. Y como tú bien decías, yo digo, educar en salud tiene tres verbos importantes. Saber primero, porque es importante el conocimiento, pero después el poder. Y el poder no depende de mí, si puedo comprar una cosa, si puedo atenderme en un lugar. Y después el otro es querer. Son tres verbos que en la educación en salud son fundamentales. Saber, poder y querer. De ahí se resume todo lo que tú dijiste en toda la ponencia. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si respondí algo. Hola, cortita porque sé que estás con el tiempo acotado. No, una cosa, quiero ser concreto porque a veces me lo cuestiono. La honestidad de nosotros como formadores de los chicos en las aulas, ¿qué papel le das o qué valor tiene para vos la felicidad como indicador de salud? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros promovemos determinadas conductas y nos encontramos con una respuesta que yo prefiero vivir así porque soy feliz y sé lo que hago y prefiero ser feliz y vivir menos a que me inculque ciertas cosas. O sea, para mí la felicidad es importante como indicador de salud.
Eso por un lado, y lo otro es el derecho individual a las decisiones sobre nuestro cuerpo. Cuando reivindicamos, por ejemplo, la interrupción del embarazo por parte de la mujer como decisión propia y cuestionamos a aquel que te dice no quiero vacunarme y es una decisión también sobre su propio cuerpo. Que muchas veces vamos por lo políticamente correcto y somos un poco contradictorios en lo que transmitimos. La felicidad no es algo que solemos tratar como un indicador de salud y creo que es relevante en ese proceso. No sé qué papel te parece que tiene. Sí, muy buena la pregunta. Mira, cuando vos le preguntás a los chicos, a las chicas, qué es la salud, vos sabés que en los últimos años aparece mucho esto, por ejemplo, de la música, las amistades, tomar algo con los amigos, por ejemplo, compartir, aparece mucho. O sea que ellos asocian la salud con la felicidad, con las cosas que les dan placer. Por ejemplo, es muy común que aparezca la música, o los viajes. Por ejemplo, hay gente un poco más grande, no tan adolescente, aparecen las vacaciones, aparecen los viajes. O sea, yo lo pienso eso como un estado mental de felicidad. También deberíamos pensar que tanto a veces responden, hacen oficio de alumno. Porque lo que vemos es que la pandemia y el aislamiento generó muchísimos casos de depresión por el aislamiento, por ejemplo, de los chicos, y es una situación muy, muy compleja. Los problemas de salud mental, por ejemplo, que tiene que ver con la depresión de los adolescentes, fue bastante grave. En Argentina, por ejemplo, se sabe que hay mucha incidencia del aislamiento en relación con la depresión, acá también. Yo lo digo, no quiero decirlo por acá, pero me imagino que también. La felicidad es muy, muy importante, pero por ahí hay que tener en cuenta qué significa para ellos. ¿Entendés? Que por ahí esto que vos decís no es lo mismo que para uno. Por ahí tiene más importancia, qué sé yo, comerte una hamburguesa que comer sano. Y nosotros siempre cuando enseñamos la dieta saludable. Bueno, pero ¿qué implica? Implica más costo, implica a veces ir contra la cultura, implica con lo que comparten. Entonces digo, tenemos que cuestionarnos todas esas cosas, ¿no? Esto que vos decís, lo saludable para mí no necesariamente es lo saludable para el otro. Y yo enseño la dieta saludable. A ver, ¿pero qué significa? ¿En términos de qué? De lo que puedo pagar, en términos de lo que significa compartir con mis compañeros. También muchas veces hablamos, por ejemplo, de adicciones, cuando en realidad son consumos problemáticos, que es otra cosa. En esta perspectiva se trabaja mucho la prevención del riesgo. Es decir, no metemos la cabeza en el agujero. No decimos no hay que fumar, no hay que tomar, no hay que drogarse, no hay que consumir. Sabemos que cuando van a una fiesta van a consumir pastillas. Lo sabemos. Desde el Estado, ¿qué hay que hacer? Bueno, controles para que adentro del boliche haya agua, porque cierran las canillas para que la tengan que pagar carísimo. Ambulancias en la puerta para que si alguno se desmaya inmediatamente lo rescatan y lo llevan y lo hidratan. O sea, tenemos que pensar en la disminución del riesgo y no en meter la cabeza en el agujero y negar que eso va a pasar. Esto sería la perspectiva de prevención del riesgo desde esta concepción de educar en salud. Yo no te puedo decir, no hay que tomar, no hay que... Lo van a hacer. Porque la cultura de ellos es esa. Y yo como docente no represento nada más que una persona mayor que no comparte su cultura. Entonces, digo, también, ¿no? Ir con esa idea de qué significa salud para ellos, qué significa para mí. No voy a cambiar las conductas si van a reunir. O sea, yo tengo un hijo de 26 años y él me decía, nos reunimos y si no tomamos no tiene sentido reunirse. A mí me parece insólito que yo no pueda hablar con nadie. Bueno, si tengo que hablar con un amigo, me junto con él, nos juntamos, hablamos.
si voy con esta idea, no tienen que consumir, no tienen que tomar. Tendré que pensarlo de qué significa para ellos. Y respecto de las vacunas, es lo mismo no vacunarse que, viste otro ejemplo, sí. El problema es que si no me vacuno, estoy generando una pandemia. Pero ahí hay un problema de salud pública. Y cuando es el problema de salud pública, yo le corto la cabeza. ¿Entendés? O sea, yo no puedo no vacunarme contra la viruela. No, es un problema totalmente distinto. Una cuestión es, yo yo tengo HIV y no quiero usar profiláctico. Yo debería educar para que esa persona pueda comunicarle a la persona con la que va a tener relaciones que tiene HIV y tome la decisión. Ahora, esa persona va a hacer lo que quiere. Y no por eso yo la tengo que juzgar. Porque yo no quiero separar un poquito las cosas, ¿bien? O sea, yo tengo HIV, tengo relaciones con alguien. ¿Qué es lo que yo como docente podría esperar? Que se lo comunique al otro. Si no se lo comunica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Está bien? Entonces yo no tengo que sentirme frustrada porque no lo comunica. Pero en el caso de una pandemia, si no me vacuno, en una sindemia, porque fue más que una pandemia, o en el caso de una epidemia, hay una obligación de salud pública. Cuando se trata de un problema de salud pública, ahí ya no, nuestro derecho como individuos queda de lado al lado de la salud pública. El derecho individual primero y después, o sea, hay que diferenciar cuando hay una cuestión colectiva de mujeres. Por eso te preguntaba justamente, porque ahí era la cuestión. Tenemos que poder distinguir esto, ¿no? Entre que lo que yo estoy haciendo, si es un problema de salud pública o no. O sea, vos estás obligado, por ejemplo, a comunicar un problema de salud pública. Fiebre amarilla estás obligado, que cólera, no sé, lo que fuera, estás obligado a comunicarlo. Es por ley, estás obligado. Entonces, en ese caso, la verdad que yo no coincido para nada con los antivacunas, porque me parece que es un problema público, es un problema de salud de toda la población. Con mi decisión individual, yo tengo un hijo en la escuela y decido no vacunarlo, pero ese chico puede ser un portador sano. Entonces ahí sí hay un problema donde yo estoy perjudicando a la salud de otras personas. Si es una decisión en mi propia salud, bueno, decidiré bien o mal, y yo como docente tendré que correrme, digamos, tripas corazón, como decimos, ¿no? Pero si es un problema de salud pública, no. Y yo creo que digamos, cuando uno analiza el tema de la pandemia, es muy interesante en muchos sentidos. Por un lado, toda la cuestión de machismo, en el sentido que, por ejemplo, yo analizo algunos artículos que decían que había que limpiar el piso 3 veces por día. El 75% de las tareas de limpieza las hacemos las mujeres. Entonces nos ponían las mujeres en el rol de limpiar el piso 3 veces por día. O sea, no hay, era un claro síntoma de problema de género, ¿no? De machismo, digamos, en el análisis de esas situaciones. Y la otra cuestión es, digamos, cuando, se me borró la cabeza lo que te iba a decir, pero digo, en relación con la epidemia de COVID, la verdad que digo, analizar, por ejemplo, yo tengo un gráfico en el que analizo cómo es el tratamiento de una pandemia cuando está a manos del Estado, por ejemplo, si hubo leyes que impidieron que se
se despida a la gente, por ejemplo, o si se rebajó el precio de los alquileres, pidió, por ejemplo, que los alquileres aumentaran desde las medidas del Estado, o países, esto te iba a contar, como Suecia, donde el Estado se hace cargo del 80% de los gastos de salud, normalmente, y sin embargo tuvieron una pandemia que fue una de las más grandes de Europa. Entonces, ¿a qué se debió? Y hay una cuestión cultural. Los suecos pensaron que ellos no iban a poder enfermarse porque no tienen mucho contacto con la gente. Es una cuestión de italianos, que se reúnen, se tocan, se besan, ¿no? Y tuvieron una de las pandemias más grandes que, a pesar de que el Estado financiaba los tratamientos. Mientras que en Estados Unidos un tratamiento por COVID salía $35.000. El tratamiento, o sea, la vacuna te la pagaban, pero cuando vos te enfermaste, 35. Entonces, analizar también, por ejemplo, una pandemia cuando hay un fuerte control del Estado y cuando el Estado se corre. No sé, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Quieren comentar? ¿Quieren ir a tomar café? Me parece que...